Casi 2 millones de personas en edad laboral no tenían empleo en el primer trimestre del año 2020 aquí en nuestro país. Y durante este tiempo de crisis, se estima que se perderán aproximadamente 900,000 empleos. Esto nos deja ver que estamos en verdad en una crisis laboral. Y muy pronto habrá una demanda de empleos que generará luchas internas laborales. Nuestros corazones se verán tentados a responder ante este escenario pecaminosamente. Pero Dios en su providencia nos ha traído a esta porción en este tiempo sin que nosotros lo hayamos planeado. Simplemente Dios providencialmente nos trajo aquí para que tú y yo podamos tener una perspectiva bíblica y correcta de las relaciones laborales. Si tú tienes una perspectiva bíblica y correcta de las relaciones laborales, podremos entender cómo enfrentar esta crisis que ya estamos en medio, en la que ya estamos. Es necesario que ustedes y yo recordemos que Pedro está escribiendo esta carta a un grupo de hermanos que están pasando por dificultades, que están enfrentando el sufrimiento. Y Pedro nos ha mostrado que Dios providencialmente pone sobre la plataforma de nuestra vida un lienzo oscuro de sufrimiento para que la belleza del Evangelio resplandezca. El creyente genuino, en medio de un empleo injusto y en medio de un empleador insoportable e impío, debe mostrar lo glorioso del Evangelio. La verdad es que esto es en contra de nuestra naturaleza. Pero creyente, en verdad tu vida y mi vida va contrasentido. Si tú y yo decimos ser creyentes, vamos en contrasentido, vamos en contracultura. Vamos contra los impulsos naturales de nuestro corazón. Porque Cristo nos ha dado una nueva vida. Ahora tú y yo podemos vivir sin temor a las injusticias laborales. No, mi querido creyente, tú y yo ya no vivimos con temor a lo que el hombre nos puede hacer. Porque sabemos que nada de estas injusticias dañan nuestro valor delante de nuestro Padre amado. Nada de esto nos puede separar de ese gran amor con que Él nos ha amado. Porque sabemos que nosotros no valemos por tener un trabajo y por recibir tanto rédito de ese trabajo, no. No valemos porque se valore nuestro trabajo en este mundo, no. Y quisiera proponerte que a lo largo de estos minutos tú y yo recordemos que nuestro amo celestial es justo y amoroso. Tú tienes un amo que no solamente es amo, sino tiene otro adjetivo, es tu Padre, tu amo celestial es justo y amoroso. Entonces tú puedes soportar las injusticias que tú puedas enfrentar en este mundo caído, especialmente en un ambiente laboral, como veremos el día de hoy. Por lo tanto, quisiera proponerte a esto. Porque tu amo celestial es justo y amoroso, puedes soportar las injusticias de un amo terrenal. Porque tu amo celestial es justo y amoroso, puedes soportar las injusticias de un amo terrenal. Y la pregunta inmediata es, ¿cómo podría soportar las injusticias? ¿Cómo podría soportar las injusticias? Y Pedro les va a escribir precisamente a estos hermanos acerca de esto. ¿Cómo puedes enfrentar las injusticias y soportar las injusticias? Y voy a dar el primer punto y veremos 3 puntos esta mañana. ¿Cómo enfrentar las injusticias teniendo una actitud correcta, una motivación correcta ante las injusticias y un ejemplo correcto frente a las injusticias? Pero veamos el primer punto. ¿Cómo puedes soportar las injusticias?
teniendo una actitud correcta ante la injusticia. Déjenme explicar cómo Pedro nos va a mostrar esto. Vamos al verso 18 del capítulo 2 y ustedes lean junto conmigo. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ustedes se dan cuenta que allí Pedro está hablando de un mandato. Y da un mandato, y el verbo principal en el verso 18 es: estad sujetos. Estad sujetos. Estad sujetos a un amo, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A esos amos injustos tú tienes que someterte con todo respeto. Por eso la respuesta a esa pregunta, ¿cómo puedes soportar las injusticias?, es: ten una actitud correcta ante la injusticia. Y uno podría pensar, bueno, la respuesta me parece correcta, pero ¿cuál es la actitud correcta frente a la injusticia? Y déjame decir, ¿qué es la injusticia? Y Pedro nos dará luz. ¿A qué se refiere con esta injusticia? Pedro dice: hallamos que nos tratan justamente. Esos amos son los buenos y afables, los que recompensan no solamente monetariamente, sino también recompensan públicamente y elogian tu función y tu labor y tu esfuerzo y reconocen públicamente eso. Y eso es un buen amo, un amo afable y un amo bueno. Pero tú tienes que mantener tu sujeción con respeto a tu amo, aun cuando tu amo no sea amable y afable, aun cuando esos amos sean difíciles de soportar. De hecho, la Reina Valera dice difíciles de soportar, pero la Nueva Traducción Viviente dice: sino también a esos amos que son crueles. Esta palabra que utiliza Pedro para hablar de amos que son difíciles de soportar, son dos palabras muy interesantes, porque la palabra amos, que nosotros traducimos como amos y lo vemos aquí en la Reina Valera como amo, es una palabra que también es traducida en otras versiones como déspota, o de donde obtenemos el término déspota. Amo igual a déspota. Pedro sabe que hay amos que son difíciles. Y aunque había amos que tomaban a sus esclavos como parte de su familia, también habían amos que eran difíciles, déspotas, crueles. Y es necesario aclarar que muchos de los receptores de las cartas, tanto de Pablo como de Pedro y estos hermanos de Asia Menor, son hermanos, la gran mayoría, que eran esclavos. En la historia de la iglesia vamos a encontrar registro de hombres que eran esclavos. Calisto, uno de los primeros obispos de Roma, fue un esclavo. Felicitas, una mujer piadosa de esas primeras iglesias, fue una muchacha esclava. Y ellos dos fueron martirizados, y la gran mayoría de los creyentes de aquel entonces eran esclavos. Y Pablo lo dice en 1 Corintios: hermanos, no somos muchos nobles según la carne, somos lo vil, lo menospreciado. Y eso describía precisamente el común denominador de los creyentes: eran esclavos. Esa es una situación que enfrentaban los creyentes. Ahora, es cierto que esclavos venían a los pies de Jesucristo, pero también es cierto que muchos de esos amos, de esos esclavos, venían a los pies de Jesucristo. Imagínense entonces la escena donde el amo y el esclavo se hacían cristianos. Y eso es muy emocionante y pareciera ser una nueva relación extraordinaria y podría ser ideal, pero también implicaban ciertos riesgos.
Porque el cristiano, el esclavo cristiano, al ver que su amo cristiano se hacía cristiano, entonces ese amo, ese esclavo pudiera decir, bueno, el amo va a cambiar su actitud conmigo. Y muchos de ellos, déjenme decir otro escenario, otro elemento que hacía complicado el escenario, muchos amos llegaban a una congregación donde los esclavos eran líderes de la congregación. Así que eso hacía mucho más complicado el escenario. Un amo llegaba a una congregación donde en esa congregación el que estaba liderando la congregación era el esclavo de su casa. Eso generaba tensión, porque quizá para el esclavo pudiera decir, bueno, entonces eso me da a mí la libertad de no ser responsable y de faltarle el respeto o no cumplir con mis responsabilidades a mi amo. Pero Pedro nos deja claro y está hablando precisamente a estos esclavos, diciéndoles, esclavos, ustedes tienen que someterse de buena voluntad, con todo respeto a sus amos. No por ser creyentes ahora puedes destruir la relación que tienes con tu amo. Así que la relación entre cristiano y cristiano no elimina la relación entre hombre y hombre, entre trabajador o esclavo, usando el mismo término que Pedro usa, entre esclavo y amo. El cristiano, por supuesto, debe ser el mejor trabajador que cualquier amo pudiera tener. Su cristianismo no es razón para reclamar la eliminación de la disciplina. Por el contrario, el cristiano tiene la obligación, una obligación mayor de autodisciplina, y le hace más concienzudo de su responsabilidad ante el amo que él tiene. Había el peligro de que esta dignidad que el cristiano obtenía por ser llamado hijo de Dios pudiera interpretarse como una oportunidad para ser un esclavo rebelde y buscar abolir su esclavitud y levantar a los demás como revolucionarios para decir, debemos ser libres. Pero no es lo que la Biblia les marca a estos creyentes. A estos creyentes que vienen a los pies de Jesucristo y reconocen que ahora son libres en Cristo, no les da la libertad para rebelarse ante su autoridad. Por lo tanto, la actitud del creyente ante la injusticia es una actitud de sumisión respetuosa. Sumisión respetuosa. No tienes la libertad, y Pedro les dice, no tienes la libertad para rebelarte contra tu amo, aún a esos amos difíciles de soportar, aún esos amos que son crueles, tú tienes la responsabilidad de someterte respetuosamente. Y cuando nos referimos a esa sumisión respetuosa, mire cómo lo dice el verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice respetuosamente o con todo respeto? Sin amargura, sin una actitud negativa, sino más bien con una actitud gentil de honra a su autoridad. Eso era una forma de mostrar respeto a Dios mismo. Porque ustedes recordarán que el Señor Jesucristo habló constantemente acerca de la sumisión. Y no solamente el Señor Jesucristo, sino también Pedro en sus cartas habla de esa sumisión. Y es que es necesario entender que esta relación de empleado y empleador, de amo y esclavo, no es el invento de una sociedad o de una cultura. No, hermanos, eso fue un diseño de Dios. Desde Génesis 3 nosotros encontramos que Dios establece esa relación y establece una relación a partir de la caída donde el hombre tenía que trabajar para cultivar,
y la tierra cede sus productos y sus riquezas materiales para apoyar la riqueza de la humanidad. Y en esas relaciones laborales Dios bendice y establece, porque toda institución desde la caída del hombre en adelante fue establecida por Dios. Fue establecida por Dios. El gobierno fue establecido por Dios, como vimos en el versículo 13. La relación laboral fue establecida por Dios. La relación matrimonial fue establecida por Dios, como lo veremos en el capítulo 3. Y Pedro lo dice así en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La responsabilidad entonces de los siervos es obedecer a vuestros amos, y la responsabilidad de los amos es cuidar de sus siervos, porque no hay acepción de personas. En el lugar de trabajo, los empleados deben someterse a los empleadores como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Oh, mi querido creyente, quisiera que tú pensaras, porque esto es lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos. Hermanos, sirvan de buena voluntad, con sujeción y respeto a sus autoridades, porque lo están haciendo como al Señor. Cuando tú veas a ese amo, no veas a ese amo solamente, sino ve que Cristo está allí, formando en ti cada vez más su carácter. Si tú ves a Cristo en tu amo, entonces eso romperá el deseo de la rebelión, de la protesta, del motín, de la huelga, de la desobediencia. Pero cuando tú ves solamente al amo, producirá tu corazón rebeldía, protesta. Pero cuando ves a Cristo y no a tu amo, entonces romperás ese poder que aún hay y mora en ti. Permíteme ilustrar y aplicar esto. Si eres cristiano y tu supervisor constantemente te reprocha por la mala calidad de tu trabajo, por llegar tarde o por no tener una apariencia profesional o muy poco profesional, déjame decirte que eso no es sufrimiento. Eso no es del sufrimiento del que está hablando Pedro, como lo veremos en un momento. Ese es un sufrimiento, sí, pero es un sufrimiento porque eso es lo que mereces. Pero si por tu conciencia de ver a tu jefe como un agente de Dios, y tú continuamente ves a tu jefe y sirves a tu jefe como si estuvieras sirviendo a Dios, y tu trabajo es arduo y te esfuerzas y eres diligente y tu actitud es una actitud siempre dispuesta, tu apariencia es profesional, pero tu supervisor y tu empleador continuamente te usa como objeto de burla, te discrimina, le acredita a alguien más tu trabajo y no te da ese ascenso que tú mereces por lo que tú estás haciendo. Ese sí es un sufrimiento injusto. Eso sí. Y quisiera dar algunas pautas para que tú recuerdes esto en esos momentos de sufrimiento, porque ciertamente el contexto al que se está refiriendo Pedro es diferente al nuestro. Ahora ya no tenemos una relación de esclavo y amo, pero sí tenemos una relación de empleado y empleador.
Y haciendo aplicación a ese principio, quisiera recordarte 4 cosas. Y que tú veas eso como pautas para mantener una relación laboral sujeta con todo respeto. Número 1, tu conducta en tus relaciones debe estar marcada por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Tu conducta en tus relaciones laborales debe estar marcada por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Antes de pensar en cualquier reacción, antes de pensar en cualquier estrategia laboral que tú consideres, piensa, cualquier cosa que haga, tengo que hacerlo para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Número 2, tu conducta debe ser congruente con las obligaciones que asumiste con tu jefe y con tus tareas. Tú debes ser congruente con tus obligaciones que asumiste con tu jefe y las tareas que él te asignó. Antes de pensar en debatir algo, antes de pensar y buscar si estás siendo en verdad tratado injustamente, piensa, ¿estoy cumpliendo con mis tareas que han sido asignadas y que desde el principio fueron determinadas por mi autoridad? Número 3. Tu conducta debe estar determinada por la relación jefe-empleador. Déjenme aclarar esto. Muchas veces nosotros nos comportamos con nuestro jefe por lo que nosotros pensamos de nuestro jefe. Tendemos a rebelarnos porque no nos parece que sea correcto lo que él hace. Pero quiero decirte que a ti Dios no te pedirá cuenta de las decisiones que tu jefe tome. Dios te pedirá cuenta a ti como empleado de la sumisión respetuosa que tengas para con tu empleador. Así que tú tienes que recordar, mi responsabilidad es tener una conducta que está enmarcada y determinada por esta relación. Él es mi jefe y yo soy un empleado. No importa cómo sea él. Por eso Pedro dice, hermanos, sométanse respetuosamente, no solamente a los afables y buenos, sino aún los que son insoportables. Y número 4, si sufres como resultado de cumplir tus obligaciones, quiero decirte que ese sufrimiento es honroso y deberíamos sentirnos privilegiados, porque sufrir no es sinónimo de una falta de espiritualidad. Quizás es una lucha que tú tienes, porque tú podrías preguntarte, mira cómo estoy sufriendo, haciendo lo correcto estoy sufriendo, cumpliendo con mis responsabilidades, mira cómo estoy sufriendo. Y quizá te preguntes, ¿no será que me equivoqué de trabajo? ¿No será que Dios se ha olvidado? ¿No será que esto es castigo de Dios? No, mi querido creyente, esto es una oportunidad para que, ¿recuerdas? El lienzo oscuro del sufrimiento se ha puesto en tu vida para que resplandezca lo glorioso del Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos con esa actitud en medio de la injusticia? Y eso nos lleva a pensar en el segundo punto. Hemos dicho, ¿cómo puedo mantenerme? ¿Cómo puedo soportar la injusticia? Y la respuesta es teniendo una actitud correcta ante la injusticia. ¿Cuál es la actitud correcta? Sumisión respetuosa. Ahora, ¿cómo puedo mantenerme con esa actitud de sumisión respetuosa frente a la injusticia? Pues teniendo una motivación, este es el segundo punto, teniendo una motivación correcta ante la injusticia. Y Pedro nos va a decir lo siguiente, versículos 19 y 20, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es
Si pecando sois abofeteados, si lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Quisiera que prestaras atención a la primera frase, la primera oración del verso 19 y la última oración del verso 20. Y las dos son muy similares porque utilizan los mismos términos. Porque esto merece aprobación. Y mira cómo termina el verso 20. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro, ahora en estos versos, no solamente va a hablar del sufrimiento laboral, sino que amplía su mensaje a aquellos que están sufriendo injustamente. Porque realmente nosotros no solamente sufrimos injusticias en el ámbito laboral, como vimos en los versículos 13 al 17, el sufrimiento también se da ante el gobierno y como lo veremos en el capítulo 3, también se sufre en las relaciones matrimoniales, pero en cualquier otro contexto, tú enfrentas sufrimiento, en tus relaciones enfrentas sufrimiento. Y Pedro nos va a mostrar que es necesario que eso pase en nuestras vidas, pero ¿qué es lo que va a mantenernos con una actitud sumisa, respetuosa y con una actitud de gozo en medio del sufrimiento? Pues recordar el por qué hacemos lo que hacemos. Y Pedro nos revela que también esto nos va a conectar con lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 32 al 34. Por lo menos en 3 ocasiones, en esta porción del Evangelio según San Lucas, el Señor Jesucristo dice: ¿qué mérito tenéis si amáis a aquellos que os aman? ¿Qué de más haces si solamente respetas a los que te respetan? ¿Qué de más haces? ¿Qué extraordinario tiene el Evangelio si solamente haces y das lo que tú recibes? El Evangelio es precisamente el poder que capacita al creyente para vivir glorificando el nombre de Dios en medio de la oscuridad, porque todo lo que hace el creyente entonces es para la gloria de Dios y buscando que Cristo sea aprobado y aceptado. Es la responsabilidad del creyente vivir justamente la injusticia. Es la responsabilidad del creyente vivir justamente la injusticia, porque esa es la forma de glorificar a nuestro Dios. Que haciendo el bien, suframos. Que cumpliendo nuestra responsabilidad, padezcamos. No es eso lo que nosotros esperamos, pero eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Siéntete privilegiado porque ahora puedes vivir justamente en medio de la injusticia. Pedro nos va a mostrar que el sufrimiento injusto es honroso. Es honroso. Mire cómo lo dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, versículo 20, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es lo que glorifica a Dios. Cuando el cristiano soporta el dolor de un sufrimiento injusto, debe saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando tú como cristiano estás allí en medio de un trato injusto de parte de una autoridad laboral, recuerda, esto es la voluntad de Dios. Dios me trajo aquí para que en medio de este escenario de caos y de injusticia, Cristo sea exaltado. Y por eso Pedro lo dice en el versículo 19, porque esto merece aprobación. Quisiera llamar tu atención al verso 19. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿a qué se refiere con a causa de la conciencia? Esto describe la relación del creyente con Dios. El creyente ahora todo lo que hace
tiene la conciencia delante de Dios. Y recuerdan cómo Pablo lo dice, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tengo la conciencia, el creyente en medio de la injusticia tiene la conciencia que allí está puesto para que el nombre de Cristo sea honrado. El cristiano tiene la capacidad ahora de sufrir el dolor de la injusticia, porque ahora él ve la vida desde una perspectiva diferente. Nadie puede hacerlo, solamente el creyente. Solamente el creyente. El creyente sabe que su vida ya no le pertenece. Él es un agente de Dios en esta tierra. Él es un esclavo de Dios en una nación extranjera. No lucha por los recursos materiales. Él ya tiene todos los recursos reservados en el cielo. El creyente ahora se deleita en la verdad de que Cristo es quien le satisface. El creyente se deleita en que Cristo le ha puesto un nuevo nombre, que nadie, absolutamente nadie, un despido laboral, una reducción en su salario, nada le puede arrebatar de sus manos lo que Cristo ya hizo en la cruz por él. Y en eso se goza y en eso se deleita. Y él vive. El creyente vive para que esa verdad sea dada a conocer. Déjenme ilustrarlo por un momento. Imagina a un extranjero que venga a nuestro país para cumplir una función específica que le fue asignada. Él viene del lugar más próspero del mundo. Él tiene en su país una mansión. Él es dueño en su país de muchos bienes, Él tiene todos los recursos necesarios. No hay absolutamente nada que le haga falta en su país. Él sabe que al llegar a México sufrirá. Él sabe que su empleador no conoce nada de él, ni de su país, ni de sus bienes que él tiene. Pero él sabe, este extranjero sabe, que su estancia en México es temporal. Y lo tiene tan claro. Tiene tan claro que el sufrimiento en este país será solamente temporal, porque pronto regresará a su país y seguirá disfrutando de los recursos inagotables que tiene allá. Él sí tiene un nombre en su país. Quizá aquí no tiene valor porque es un extranjero. Nadie lo quiere contratar porque es un extranjero. A nadie le importa su opinión porque es un extranjero. No tiene estima, no tiene nombre. Pero su seguridad no descansa en México. Su seguridad descansa en su país. Mi querido hermano, Dios te ha enviado como extranjero a ese país llamado trabajo. Tu Padre te ha dado todas las riquezas. Tus fondos están llenos, tus cuentas siguen produciendo rendimiento. En el país de la eternidad no hay crisis, no hay recesión, no hay despidos. Nadie sin Cristo puede contemplar eso. Para este mundo no tenemos valor si no almacenamos riquezas, si no peleamos por lo material. Pero para nosotros nuestro valor no está en el país de la temporalidad y del materialismo. Nuestros recursos están en el país de la eternidad, mi querido creyente. No luches por lo que aquí se quedará. Lucha y gózate en lo que permanecerá. Y quizá ahora tú estás llegando a la conclusión diciendo, esto es imposible. Y sabes, eso es cierto. Esto es imposible.
vivir con una actitud sumisa de respeto a nuestras autoridades laborales, gozándonos en lo eterno, es imposible. Y quisiera leerte algo que leí y que creo que Dios lo trajo providencialmente. Es una referencia de J.C. Riley. Hay un tipo de cristianismo mundano popular el día de hoy que muchos tienen y creen que es suficiente. Un cristianismo barato que no ofende a nadie, no requiere sacrificio, no cuesta nada, pero no vale nada. Termino la cita. Hermanos, el cristianismo requiere sacrificio, aún en el área de nuestra vida laboral. Es imposible que tú puedas vivir a menos de que tengas un ejemplo que seguir. Y Pedro se encarga de mostrarnos que porque tu amo celestial es justo y amoroso, puedes soportar las injusticias de un amo terrenal teniendo un ejemplo perfecto en medio de la injusticia. Teniendo un ejemplo correcto ante la injusticia. ¿Quién es? Y mira verso 21 en adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El sufrimiento de Cristo, mi querido creyente, es el sufrimiento de nuestra redención. Y es un sufrimiento que jamás un ser humano podría sufrir. Pero Dios quiso, Cristo quiso sufrir ese sufrimiento para dejarnos ejemplo del sufrimiento. Nos dio un ejemplo para que los cristianos sigamos sus pisadas. Sus pisadas. Y Pedro se encarga de demostrarnos que en la violación total de la justicia y de la bondad, Cristo fue crucificado. Pero esa actitud de Cristo en su muerte, en la cruz, nos provee a cada uno de nosotros como creyentes un ejemplo definitivo de cómo reaccionar ante el sufrimiento, ante la injusticia, ante los castigos inmerecidos. Y la palabra que utiliza Pedro para hablar de ejemplo es una palabra que es muy interesante, ya que se utilizaba para marcar las líneas cuando alguien estaba aprendiendo a escribir. Es lo que hacían los niños cuando le ponían en las letras esos puntos para que el niño supiera marcar la letra, haciendo esos trazos sobre las letras del alfabeto, para que ese niño pudiera aprender cómo se escribía la letra. El Señor Jesucristo nos marcó las pautas para decir, estas son los pasos que tú tienes que seguir para que comiences a formar la letra del Evangelio. Sí, esos caminos, esas pautas, esos pequeños puntos que nos marcan el camino del Evangelio no son marcas de belleza y de un lecho de rosas, es un camino de sufrimiento.
de injusticia, de dolor. Y allí tú y yo como creyentes tenemos que aprender a decir, pero Cristo nos dio ejemplo, y esforzarnos por seguir ese trazo. Son rastros que Él nos dejó para seguir sus pisadas. Creyente, visualiza como el verso 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo no pecó. No pecó, Jesús sufrió y murió, aunque no cometió pecado. Versículo 23. Quien cuando maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, no hirió verbalmente, ni siquiera amenazó a quienes le hicieron sufrir y quienes lo mataron, no, sino que encomendó su causa a aquel que juzga justamente. No hay justicia en esta tierra, no lo hay. Hay una justicia eterna. Y eso es una referencia a Isaías capítulo 53, lo que está haciendo aquí Pedro. No pecó, no hirió verbalmente, no amenazó verbalmente. ¿Y por qué? Versículo 23, segunda parte, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, confió en Dios. La única forma de luchar contra nuestros impulsos de justicia humana, de venganza, es confiar en aquel que juzga justamente. Hermano, quizá tú estás allí luchando por mantenerte y crees que estás siendo tratado injustamente y quieres que se imponga la justicia. Sabes, no habrá justicia aquí. Hay alguien que juzga justamente y que dará su justa retribución cuando sea el tiempo. Espera, confía en Él. Cristo nos dio ejemplo de eso. Versículo 24 y 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él hizo todo, porque quiso lidiar con nuestro pecado en su sufrimiento. El propósito de la muerte de Jesús fue poner fin al pecado y librar al pueblo, a su pueblo, para vivir en justicia. Ya Jesús pagó la penalidad por tus pecados y por mis pecados. Ya no hay condenación para ti, pero tampoco hay poder del pecado sobre ti. Puedes vivir en libertad. Ya no tienes que ser guiado por los impulsos de tu carne, de buscar la justicia por tus propias manos. Puedes encontrar la justicia de Dios en ti y encontrar gozo en esa justicia. Porque ahora tienes quien te pastoree, quien te sustente. Ahora tu pastor sustenta tu alma. Y es hermosa la heredad que te ha tocado. Creyente, la triste realidad es que nuestro mundo, en esta cultura occidental en la que tú y yo vivimos, la comunidad diaria, la aceptación cultural, nos ha diluido mucho, mucho el concepto de sufrimiento. Ya no queremos sufrir. Inmediatamente cuando sufrimos en los círculos más cercanos de nuestro matrimonio, de nuestra relación laboral, de nuestro gobierno, inmediatamente vemos lo ofuscado de nuestra carne, nuestras respuestas pecaminosas. Inmediatamente vamos y buscamos a Dios en oración para clamar, diciendo, haz algo. Pon una barrera de protección contra nosotros. Haz algo a nuestro alrededor para proteger a nuestras familias de estas injusticias que estamos sufriendo. Pero hermanos, es necesario que hoy busquemos la manera
de que nuestra fe brille en medio de la injusticia. Que el Evangelio resplandezca. Y cuando el sufrimiento toque a la puerta de nuestros hogares, que aprendamos a sufrir bien, sin comprometer nuestra conducta piadosa, ni atacar agresivamente a nuestros empleadores, ni a vituperar el Evangelio de Jesucristo. Es en esos momentos de sufrimiento injusto cuando nosotros podemos adornar el Evangelio. Pero es también en esos momentos de sufrimiento injusto donde nosotros podemos descubrir si adoramos a Dios o al Dios de nuestra comodidad. Nuestra oración es que juntos adoremos a Cristo, al verdadero Dios, que sufrió por ti y sufrió por mí, y que algún día regresará para pedirnos cuenta de una sumisión piadosa en medio del sufrimiento. Porque tu amo celestial es justo y amoroso, puede soportar las injusticias de un amo terrenal, teniendo una actitud correcta de sumisión piadosa, teniendo una motivación correcta ante la injusticia y teniendo el ejemplo correcto ante la injusticia. Oremos. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de ver que en medio de la injusticia laboral tú quieres hacer brillar tu Evangelio. Ayúdanos a no buscar justicia por nuestra propia mano. Ayúdanos a recordar que nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, que nada la puede arrebatar de nuestras manos y que no vale la pena vituperar tu nombre por buscar una justicia que no la hay en esta tierra. Te pedimos esto, pidiendo que tú ayudes a aquellos que no te conocen a encontrar en ti la justicia que proviene únicamente de ti. Pedimos por aquellos que no te conocen, que quizá esto para ellos suene tan descabellado, tan ilógico. Para algunos incluso podría sonar irresponsable. Pero Dios, ayúdanos y ayúdales a ver la luz del Evangelio y que tu Evangelio resplandezca frente a sus ojos y vean que lo que tú dices es verdad. Y así juntos glorifiquemos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.